No uno, no dos, sino tres o más son el número de asesinatos necesarios en menos de un mes para que un individuo se le denomine asesino serial. A través de múltiples relatos, series de televisión, prensa y documentales es que conocemos el nombre de los más famosos homicidas de todos los tiempos, tales como Charles Manson, Aileen Wuornos o la Condesa Sangrienta. Pero que sean los más famosos no implica que sean los más aterradores. A continuación te presentaré a los 5 asesinos seriales mexicanos más sanguinarios de todos los tiempos. Posición número 5. La gran sacerdotisa de la sangre, Magdalena Solís, fue además de una asesina en serie, una líder de secta en la localidad de Hierbabuena, cerca de Monterrey, Nuevo León. Fue responsable de por lo menos 8 asesinatos, aunque según algunas fuentes su número real de víctimas asciende a 15. Es una de las pocas mujeres a nivel mundial que dejó claro que su motivación para que cometiera los horribles crímenes que a continuación te contaré fue meramente sexual. Como anteriormente te comenté, Magdalena Solís formó una secta en conjunto de los hermanos Hernández, también asesinos seriales de la época. Cuando llegaban seguidores y querían unirse, ella los condenaba a pena de muerte. Al poco tiempo de los primeros asesinatos, Magdalena Solís comenzó a exigir sacrificios de sangre, pues su secta se basaba en ideologías prehispánicas. Las víctimas eran torturadas a través de golpes, cortadas, quemaduras y mutilaciones, para después ser desangrados hasta morir. La sangre de estas personas era mezclada con sangre de pollo y marihuana o peyote, para ser consumida por ella y los sacerdotes, su hermano Eleazar y los hermanos Hernández. Dentro de sus últimas víctimas se encuentra el siguiente relato. Era una noche del mes de mayo de 1963, cuando un joven de 14 años de edad, vecino de la localidad, Sebastián Guerrero, deambulaba por las cercanías de las cuevas en donde la secta de Solís realizaba sus ritos. Atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, entró a husmear. Se encontró con un terrible espectáculo. En silencio, observó la atroz masacre que sufrió una pobre y desconocida víctima. Aterrado, corrió más de 25 kilómetros, desde Hierbabuena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policías más cercana. Exhausto y todavía en estado de shock, describió aquel acto como un grupo de asesinos que, presas del éxtasis, se aglutinaban para beber sangre humana, como vampiros. Lógicamente, los oficiales se rieron de las declaraciones balbuceantes de Guerrero. Las tomaron como los delirios de un muchacho perturbado o drogado. A la mañana siguiente, un oficial lo escoltó a su casa y, de paso, le solicitó que le mostrara dónde había visto a los vampiros. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y el oficial Luis Martínez fueron vistos con vida. En su informe, el veterano oficial del pueblo de Villagrán, Abelardo Gómez, redacta lo siguiente. Sus actos excedían en depravación humana cualquier cosa que pudiera haber visto en mis años como policía. Esta noche me dejará marcado de por vida, tanto en mi vida profesional y más en mi vida diaria. Ruego a Dios que me haga olvidar pronto los acontecimientos de los que he sido testigo, por mi propio bienestar y más el de la humanidad a la que sirvo. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo 2 homicidios. Bastantes de los miembros de la secta murieron abatidos en tiroteo con la policía el día que la historia de esta pandilla terminó, ya que armados se atrincheraron en las cuevas. Los que fueron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por solo 6 cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla. Su condición de analfabetismo sirvió de atenuante. No fue hasta años después que algunos de los exmiembros de la secta hablaron de los horrores del culto. Posición número 4. Cuando las autoridades mexicanas informaron que habían detenido a un sujeto que afirmaba haber matado a más de 100 personas, muchos dudaron de que fuera cierto, ya que no se tenía registro de la mayor parte de dichos crímenes, pero poco a poco fue surgiendo la verdad. Fernando Hernández Leiva, apodado Pancho López, apareció en las cámaras de televisión y confesó haber matado a más de 100 personas y secuestrado a 6. Los crímenes fueron cometidos en varios estados del país. Cuando le preguntaron a Hernández Leiva por qué había hecho eso, solamente dijo: los maté porque tenía que hacerlo. No sé hacer otra cosa. Fue capturado en 1982 y 1986. En ambas ocasiones escapó para continuar con sus crímenes. En 1999 fue recapturado por tercera y última ocasión. Esta vez se le puso la máxima vigilancia para evitar un nuevo escape. Sin embargo, ni siquiera lo intentó, o al menos no de la manera convencional.
hasta que un día intentó ahorcarse en su propia celda. La cuerda que empleó para el acto se rompió al no resistir 150 kilogramos que pesaba Pancho López. Durante su aprehensión, una multitud de personas solicitaron permiso para hacer justicia con su propia mano, mismo que fue negado. Poco más se sabe del caso de Fernando Hernández Leiva. Actualmente se encuentra en el reclusorio de La Palma, Morelos, y si cumple su condena completa, saldrá libre en el 2049 a los 84 años de edad. Posición número 3. Juana Dayanara Barraza Samperio es una asesina serial que sembró el miedo en la Ciudad de México en los 90 y la primera década de los 2000 entre los adultos mayores. Aunque se cree que fue responsable de más de 40 asesinatos, fue sentenciada únicamente por 17 homicidios y 12 robos. La Mataviejitas, como se le conocía en todo México a través del periodismo, se presentaba ante sus víctimas, todas ellas mujeres ancianas, como una enfermera ofreciendo programas de apoyo social por parte del gobierno. Una vez que entraba a sus casas, mataba a las mujeres con golpes, armas punzocortantes o estrangulación. Fue arrestada en el 2016. El modus operandi de la Mataviejitas era muy similar al de Thierry Paulin, un asesino serial francés que estuvo en actividad durante la década de los 80. El caso de Juana Barraza fue uno de los más criticados al gobierno de México, pues nunca se sospechó que fuera una mujer quien cometía estos crímenes. Antes de su captura, se le conocía como el Mataviejitas, quien era buscado entre prostitutas y travestis en la Ciudad de México. Las pistas muy paulatinamente arrojaron que se trataba de una mujer. Entre los múltiples análisis que se han hecho sobre las razones por las cuales Barraza cometía asesinatos a mujeres de la tercera edad, se encuentra que durante su infancia estuvo al cuidado de una mujer con las mismas características que las de sus víctimas. Esta mujer que estaba a cargo de Barraza la golpeó, abusó sexualmente de ella y torturó por muchos años. A raíz de estos sucesos es que despertó gran odio por las féminas de edad avanzada. Conocida también en el mundo de la lucha libre como la Dama del Silencio, Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión y pasa sus días en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, donde recientemente contrajo matrimonio. En su nombre se han hecho diversos programas de televisión, haciendo énfasis en su historia en dos programas de Mujer Casos de la Vida Real, presentado por Silvia Pinal, y la serie mexicana Mujeres Asesinas, capítulo titulado Maggie Pensionada. Posición número 2. Una de las asesinas seriales más temidas de la historia de México y quizás del mundo es la ogresa de la colonia Roma, también conocida como la trituradora de angelitos, la escuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeña. Se cree que fue responsable de más de 50 infanticidios, delito que siempre ha sido penado en gran parte del mundo. Graduada como enfermera, Felicita Sánchez Aguiñón ejercía como partera de la Ciudad de México. Además realizaba abortos clandestinos, un delito en la época. Movía el tráfico de niños, pero detrás de todo esto había una faceta aún más oscura. Las cañerías del edificio ubicado en Salamanca número 9 estaban tapadas frecuentemente, y de su departamento compartido salió humo negro al igual que un olor desagradable. Torturaba a los infantes bañándolos con agua helada o dejándolos sin comer por mucho tiempo. Sus ejecuciones eran aún más atroces: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento e inmolación. Una vez muertos, Felicita descuartizaba a los niños tirando los restos a las alcantarillas cercanas a la vivienda que también servía de su clínica. Ah, por cierto, cabe destacar que su compañera de apartamento trabajaba todo el día, por lo cual le dejaba el tiempo y el espacio a la ogresa para cometer sus crímenes. La pobre compañera no tenía la más mínima idea del monstruo con quien dormía. En 1941, cerca de su apartamento se encontraba una barrotera. Las cañerías, como de costumbre, se encontraban tapadas, y el dueño del negocio decidió llamar a un fontanero, mismo que al destapar las tuberías se encontró con pedazos de carne, algodón y sangre en estado de putrefacción. Las sospechas se aclararon cuando, entre toda la podredumbre, se encontró el cráneo y el pie de un niño. La prensa y la policía entró a su casa para detenerla, pero no se encontraba. Los vecinos atestiguaron que posiblemente se encontraba en su negocio de mercería llamado La Quebrada, pero cuando llegaron ya había huido. En su departamento se encontraron gran cantidad de fotos de niños muertos, pues parecía que eran sus trofeos, al igual que un cráneo infantil y velas negras. Fue liberada después de 3 meses. Se cree que debido a la presión de su abogado por revelar los nombres de las mujeres relacionadas con la política que se habían practicado abortos. A los pocos días de su libertad se suicidó con una sobredosis de Nembutal. A la historia de la ogresa de la colonia Roma es necesario agregar que vendió a 2 hijas gemelas que procreó, que tuvo por más de una década a un fontanero como aliado, a quien pagaba muy bien por su silencio para que destapara las cañerías de su departamento, y que todos los hombres que fueron sus cónyuges cumplían con el patrón de ser dóciles y sumisos ante ella. Posición número 1. Las hermanas Delfina, María de Jesús y Luisa, todas de apellido González Valenzuela, marcaron la época más sangrienta de México, historia que hasta nuestros días se cuenta una y otra vez.
Para 1935, la familia González Valenzuela vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica de textil, pero los miserables salarios que les pagaban apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen, otra de las hermanas, conoce a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato. Este hombre era un vividor y criminal de poca monta. Con él, Carmen entabló una relación. Ese mismo año se van a vivir juntos. Entonces, abren una pequeña cantina en El Salto, Jalisco. Vargas dilapidó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel, ubicado también en El Salto. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esta práctica era muy pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las trabajadoras eran engañadas diciéndoles que se les ofrecería un empleo como sirvientas para después ser secuestradas o compradas a tratantes. Incluso iban con los padres de las jovencitas y se comprometían las poquianchis a llevarles quincenalmente una cantidad económica producto del trabajo de sus hijas en casas de ricos. Las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarle a sus madrotas suministros como ropa, comida y uso de suelo a precios exageradamente altos, acumulando así inmensas deudas. Las mujeres entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Según el relato de las propias hermanas González Valenzuela, la técnica que usaban para instalar un prostíbulo consistía primeramente en hacer amistad con autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas. Obviamente las hermanas las utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban muchísimo dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Por supuesto, muchas de las prostitutas estaban enfermas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó con la comandancia de la Policía Judicial en León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. Para ese entonces, Carmen estaba fuera del negocio, aunque fue llamada para comparecer, pero fue absuelta. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron las historias que vivían en ese lugar. Fue ahí que los horrores se hicieron saber. La historia que las mujeres contaron a los judiciales les erizó la piel. Narraron cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Lo curioso del caso es que ninguna de las poquianchis realizaba tal acción, sino que obligaban a las demás prostitutas a que se ensuciaran las manos y las obligaban a que entre ellas mismas se ejercieran la violencia. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas, y cuando resultaban embarazadas, les practicaban abortos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Luego de largos y varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de genocidio, secuestro y homicidio calificado. Recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchi Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato. María Luisa perdió la vida en su celda en noviembre de 1984 luego de ser consumida por un cáncer hepático. Finalmente, María de Jesús fue la única que falleció en libertad después de cumplir su pena. El caso de las Poquianchis fue tan famoso que incluso fue argumento de obras de teatro, películas y libros de reconocidos escritores mexicanos que adaptaron la historia. Espero que mi material haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a mi canal Toxidia Horror o siguiéndome en mi cuenta de Facebook que dejaré en la descripción. Muchas gracias.